Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros, ¿cierto? Como dije en el comienzo, el versículo anterior terminamos con lo importante que es ser obediente. De que es un principio, es lo único que nosotros tenemos que poner como cristianos, la obediencia. ¿Cierto? De repente la gente confunde un poco el tema de la obediencia con la santidad, pero es la obediencia la que nos llega para allá. El primer acto de cualquier cristiano, después de creer, después que el Señor te limpia, que te muestra el camino, porque nosotros, recuerden que dijimos que el camino solo te lo muestra Jesús, solo te lo muestra Dios, uno no puede ver el camino por sí solo. El camino a la santidad solo se refleja cuando Dios te lo refleja. Tú no puedes, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, no permite que nosotros podamos ver el camino de santidad porque nuestra carne quiere hacer cosas de carne. Incluso estando en el espíritu, nuestra carne todavía quiere hacer cosas de carne, ¿cierto? Eso nosotros lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Y vimos esta referencia sobre la obediencia. Nosotros, no sé si se acuerdan, pero en el versículo 13 de la clase pasada, hablamos también de lo que significa entregar nuestros miembros, ¿cierto? Hablamos de que nosotros tenemos miembros, ¿cierto? Que cuando estábamos en el mundo, hacíamos solamente nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que teníamos en el mundo, lo hacíamos para el mundo. Entonces, en Cristo, de repente nosotros no utilizamos estas cosas. Entonces, Pablo aquí nuevamente comienza a hablar de nuestra debilidad o de cómo nosotros debemos entregar estas cosas para las que entregamos para el mundo, entregarlas para Dios. Como por ejemplo, nosotros cuando éramos mundanos, o sea, yo nunca fui mundano, nosotros cuando éramos mundanos, ¿cierto? Cuando estábamos en el mundo, de repente, lo más bien que conversábamos hasta las 3 de la mañana, con amigos, con cosas ordinarias, con copete, con chistes rancios. Para nosotros era como alegría. Pero en el Evangelio, ¿cierto? Cuando ya nos convertimos, lo menos que queremos es tener visita en la casa. Porque cambia. ¿Por qué? Porque para el mundo hacemos las cosas bien, nos divertimos, pero en Cristo no lo hacemos. En el mundo, ¿cierto? Nos acostamos a las 3 de la mañana y echando con los amigos, ¿cierto? Pero en Cristo, cuando llega visita a la casa, lo único que queremos es que se vayan. Incluso, de que si hablan de Cristo, me ofendo porque qué lata. No lo entiendo lo que habla de Cristo, no lo entiendo, hablan cosas que yo no comprendo, o se dedican a puro pelear, a puro discutir. Cuando en el mundo, para ti discutir era divertido. No, sí, tú acá, tú allá, jajajaja, pero en Cristo no. Tú te conviertes y te vuelves un anciano de inmediato. Que era cierto que son estos miembros que utilizábamos antes. Antes, cierto, nos armábamos de paciencia para aguantar a pura gente mundana, ordinaria, y en Cristo lo que menos tenemos es paciencia. Entonces, ¿qué cambia aquí? Llega Pablo y dice, todo lo que presentaste al mundo, todo lo que diste al mundo, ahora entrégalo para Cristo. Porque Él sabe, ¿cierto?, que uno es humano. Entonces, parte así, hablo como humano. Te hablo como humano para que entiendas porque yo sé, porque como hablamos en la clase antes pasada, de repente la gente cree de que Pablo, ¿cómo se dice? Conceptualiza mucho el Evangelio. Que él lo ve como algo bacán, como algo tan fácil, como algo de acá, que Pablo no sabe mucho de lo que habla, porque él habla a través de la hipocresía, dicen algunos. Y eso es lo mismo, ¿cierto? Y también lo vimos como ejemplo de que hay muchas personas que hablan de esa forma. Callen esa niña, por favor. Habla que es mi hija. De repente, ante esta circunstancia, nosotros, por ejemplo, yo mismo que tengo 30 años, digo, es que antes duraba más despierto porque era joven, ahora ya no tanto. Antes hacía más cosas pecaminosas porque era joven, como tenía más fuerza, ¿cierto? Me hubiera encantado conocer a Jesús en mi juventud, me hubiera encantado, porque si hubiera conocido en mi juventud, me hubiera dado lo que le di al mundo, pero ahora no puedo, porque ahora estoy viejo, ahora tengo hijos, ahora tengo sueños. Entonces, permitimos de que el diablo prácticamente, el enemigo, se haya llevado toda tu juventud, y tú, ¿cierto? En el Evangelio, ¿cierto? Lo que menos quieres es arrebatarle tu juventud porque te da lo mismo. Porque ya como viejo, como sabio, es mejor acostarte tempranito, sin compartir con nadie, no visitar a nadie, no hablar de Jesús, porque qué lata. Entonces Pablo, él entiende y dice, mira, tú en tu juventud, en tu mundanidad, incluso siendo viejo, ¿cierto? Deshacíais todo lo que queríais. Dejáis que tus amigos vinieran a la casa, dejáis que la gente vulgar viniera a la casa, gente vulgar compartiera con tu hijo, que le dais de la cintura para abajo, y tú feliz de la vida.
Hay gente hacía a las 5 de la mañana tomando y tú feliz de la vida. Pero entras en el Evangelio y con suerte aguantáis una 11 hasta las 10 de la mañana. Con suerte. Porque ya deciste, compadre, en apuro comer. Antes le pagáis comer a todo el mundo. Pero en el Evangelio no queréis pagarle a nadie el desayuno. Porque nos volvemos así. Porque cierto, entonces llega Pablo ante este concepto que la gente cree que Pablo exagera y le dice, todo lo que fuiste en el pasado, se lo da también. Porque en el pasado tú fuiste también alguien bueno. Obviamente no para santificación, pero sí fuiste alguien correcto. Ejemplo, sí, atrajiste gente con lo que tú hacías. La gente te escuchaba cuando eras mundano. Pero ahora que tú eras cristiano, no quieres que nadie te escuche. Cuando tú eras mundano, cantaba allá arriba, buenas canciones mundanas. Pero que estás en la iglesia no quieres ni cantar. Entonces llega Pablo y te dice, todas tus iniquidades, todo lo que tú entregaste al mundo, entrégalo también al Evangelio. Entonces Pablo dice, mira, yo te estoy hablando como humano, porque yo te entiendo. Yo sé, Pablo, ejemplo, él sabe, nosotros sabemos que uno no está todo el día de los días orando, ¿cierto? Porque es ilógico. Es ilógico de repente la gente que pide, ejemplo, es como de repente los pastores o de algunas iglesias que quieren que tú estés todo el día en la iglesia. Como ellos están todo el día en la iglesia porque es su pega, ¿cierto? También lo quieren de ti. Entonces intentan ver un evangelio como yo lo hago bien. Entonces Pablo nos dice eso y dice, mira, yo te entiendo porque yo soy humano, yo también trabajo. También tengo gente, también sufro, también tengo necesidad, por eso te hablo como humano. Entonces, como te hablo como humano, yo no te estoy diciendo de que tú estés todo el día orando o ayuní como Jesucristo los 30 días, yo no te pido eso. Yo estoy diciendo lo que la Biblia te está diciendo, que tú, todo lo que tú entregaste para el mundo, tú lo pesques y lo entregues a Cristo. Porque puedes hacerlo. Tu juventud, que a lo mejor cierto en la que perdiste, arrebátala y pásaselo a Jesucristo. Por ejemplo, nos sentimos jóvenes, somos jóvenes para algunas cosas y para otras no. Por ejemplo, las mujeres en este caso, de repente alegan porque no, que cuando era joven hacía esto, pero ahora se visten, ahora lo más bien que no les cuesta nada vestirse como joven. Son jóvenes para unas cosas, pero para los otros no son así. Igual que el hombre. El hombre decía, no, es que antes cuando era joven estaba todos los días conversando, pero entonces no. Pero cuando te quedas jugando hasta tarde o te quedas haciendo otras cosas por el mundo, sí aguantáis hasta las 3 de la mañana. Entonces, ¿dónde está esa incongruencia en el cristiano? Entonces Pablo dice, enfócate, sé obediente. Ya que tú diste paso de obediencia, ahora lo primero que tenés que hacer al obedecer es, mírate todo lo que decía ahí atrás. Todas las cosas buenas que tú tenías antes, las cosas positivas que tú tenías, ¿cierto? Y agárralas y tómalas para el Evangelio y comienza a practicar. Yo esto se lo comenté, ya lo he comentado varias veces. Yo cuando llegué a esta iglesia, yo no quería cantar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en las iglesias a los cantantes se les tacha para cantar nomás. No lo usan ni como maestro, ni como líder, como ninguna cosa, porque te tienen para cantar. Entonces, como te tienen para cantar, tú no puedes hacer nada, no puedes predicar, no puedes ni coordinar, porque soy cantante. Entonces yo decía, Carolina, para mí cantar es para los cabros chicos. Los cabros chicos tienen que cantar, tienen que desarrollarse para eso, yo no quiero cantar. Entonces, me acuerdo cuando nosotros estábamos en esto, con mis amigos, estábamos viendo también el libro de Romanos. Estábamos viendo justo esta parte, donde llegaba a Dios y me decía, Iván, hay cantado miles de veces karaoke secular. Todavía habla así. Realmente tú cantás o estás en la pega y te podrías cantar canciones que se vienen de la mente. Entonces dice, si tú tienes esa facultad, ¿por qué me lo niegas a mí ahora? Es que eso era para la gente joven, no me importa, pero ¿por qué me lo negáis? Porque es cierto, si en tu juventud lo hacías cierto de forma negativa para el mundo, ahora es cierto que entiendes la gracia, entiendes la misericordia, entiendes que debes trabajar para mí, no quieres hacerlo. Entonces, ahí llega este acto de obediencia. ¿Qué hago? Yo. O sigo mi pensamiento fariseo o canto. Me gusta cantar, obviamente. Fui obediente. Obviamente después me empezaron a hinchar de que no, que se aceleren mucho, que soy muy lento, que la canción es muy vieja, que la canción es muy nueva. Eso no me importa porque yo fui obediente. No me iba a nadie, estoy mirando al cielo. El tema es ser obediente. Por ejemplo, porque yo cumplí con lo que el Señor me demandó a mí, de que si Él me entregó un talento o un don, ¿cierto? Y felizmente lo usaba en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué no lo puedo usar en el Evangelio? Porque ese ejemplo, yo me acuerdo una vez, mi esposita hermosa me decía, hablaba con uno de los hermanos que eran porfiados y eran odiosos, eran terriblemente odiosos, reclamaban por todo, eran súper peleadores. Entonces yo les tenía mucha paciencia. Entonces de repente mi esposa me dice,
¿por qué le presentáis paciencia a ellos y no a tu hija? Yo, ¿qué te importa, tía? Obviamente es la obediencia. Por ejemplo, porque es cierto. ¿Por qué yo me dedicaba toda mi paciencia para estas personas, pero para mi hija no le tenía nada de paciencia? Ella hablaba, yo llegaba del trabajo, sí. Ella me decía algo y yo, oye, déjate, cállate, tranquila, anda a acostarte. Actuaba de forma al tiro exagerada, pero con estas personas, que incluso después me andaban pelando, tenía mucha paciencia. Y los aguantaba y le conversaba y decía, no, mira, es así, con todo el amor del mundo. Entonces, como dice cierto, tenía que entregar mi paciencia para lo fundamental que era ella. Porque ella va a crecer en el Evangelio. Estos compadres me van a dejar, porque la gente es así. La gente crece contigo, te enseñan los problemas y después se va y se van con otras personas y otras personas después le dan toda la honra. Obviamente la honra es para el Señor, pero esta gente es así, porque la gente suele hacer así con las personas que la ayudan. Incluso una vez hablábamos con mi papá hace poco, él me decía que a la gente le encanta a las personas que lo estrujan. Uno es amoroso, están contigo, pero después ya cuando se van, ¿cierto? A las personas que lo estrujan y lo aprietan, a ellos dan todo lo que dan, mientras tú a esa persona le dabas todo, pero ellos, ¿cierto? Pasó nomás. Pues. El tema nomás era eso, porque de repente toda mi iniquidad, todos mis miembros, ¿cierto? Los estaban entregando para algo negativo, para algo que no era así. Entonces, y es lo que dice Pablo, dice, presenta estos miembros para la justicia, preséntalos, así como lo hacías en el mundo, preséntalos ahora. Antes estaba ya hasta las tantas hablando puras cochinadas y ahora no quería recibir a nadie en el programa. Antes te levantaba y voy a ir a ver esta fulana tal o este fulano tal o compartir a tomar once y ahora no quería visitar a nadie. Antes, ¿por qué? Porque para tu carne era más divertido. Era más divertido ir a una casa, sentarte y ponerte a pelar y ponerte a tomar. Pero en el Evangelio, ¿cierto? Tú tienes que acercarte y hablar de cosas personales, quizás, de la palabra, de cosas más productivas. Y a la gente eso no le gusta. Yo lo he visto, no le gusta. No le gusta hablar de la palabra. Incluso yo he estado muchas veces en la mesa compartiendo con gente de la palabra, porque siempre de repente hay opiniones distintas, y se levantaba una niña y decían, dejen de pelear, siempre pelean por la Biblia, en la mesa no se puede hablar de la Biblia. Pero lo más bien que hace 2 fines de semana atrás estaban hablando de sexualidad y estaba lo más tranquila riéndose del tema. O sea, ¿por qué? ¿Por qué enfoca su paciencia sobre esas cosas y no enfoca su paciencia en lo principal? Por ejemplo, una de las formas de las que yo más aprendí del Evangelio es viendo cómo mi papá discutía con otros. ¿Por qué? Porque conocía puntos de vista diferentes. Al conocer puntos de vista diferentes yo me informaba. Entonces yo nací con eso. Nacía con versículos cuando de repente se me acercaban personas y me decían esto, no, pero ahí lo dice esto y también dice esto. Entonces tú puedes tomarla de esta forma y obviamente ellos discutían de forma sana, obviamente, yo creo. Pero uno estaba ahí escuchando. De estar escuchando, ¿cierto? Yo me edificaba hasta el día de hoy. Ya, por ejemplo, ya cuando pequeño yo nunca había leído la Biblia, pero tenía muchos versículos en la mente por todas las cosas que ellos conversaban, como chiste, como no chiste, pero a la gente no le gusta. No le gusta hablar del Evangelio, no le gusta. Entonces, ¿por qué? Porque es más divertido entregar estas cosas a la carne. El 20 y el 21 dice, porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Una de las cosas, también la gente me critica mucho, es porque soy muy racional y me gusta buscarle a todo la respuesta. Me carga el porque sí. No hay cosa que me moleste más que el porque sí. Entonces, una de las cosas que más me gusta del Evangelio es que Dios en toda su soberanía, en todos sus secretos, Él nunca dice porque sí. Entonces, nosotros a través de las clases hemos entendido muchas cosas, ¿cierto? Con definiciones. Por ejemplo, entendimos nosotros de que por qué Dios no le gusta el pecado. A Él no le gusta el pecado porque sí, sino porque tú al ser pecador te haces una persona insoportable, ¿cierto? Lo vimos eso. De que el pecado te hace a ti una persona que nadie quiere compartir contigo. Entonces, es una consecuencia. Y como Dios te ama, Él no quiere verte en eso. Él no quiere verte sucumbido en la tristeza, en la soledad, porque sabe que, como vimos la clase pasada, que el hombre necesita, ¿cierto?, de una comunidad para identificarse, no puede estar solo. Entonces, nosotros, ¿cierto?, vimos que el pecado, Dios no te prohíbe el pecado porque sí, porque Él le place que sea malo, sino porque sabe que trae consecuencias para ti. Entonces, ahora vamos a ver por qué
Dios, ¿cierto?, no le gusta que vuelva tu viejo hombre. Y te dice, ¿por qué quiero? ¿Por qué a mí me place? ¿O por qué yo te intento explicar que no vuelva tu viejo hombre? No es porque sí. No es porque ya tú naces de nuevo, tú eres justificado y tienes que alejarte del pecado o alejarte del viejo hombre porque yo lo digo, porque son mis mandatos. Y no. Dios, ¿cierto?, a través de este versículo, del 20 y del 21, nos dice, ¿cierto?, el por qué. El por qué Él quiere que nosotros nos alejemos de este amo del pecado. Partamos con el 20, la versión NTV, para que se entienda. Dice, cuando eres esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Vamos de nuevo. Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Nosotros vimos, anterior en la clase pasada, de que el cristiano no puede hacer las cosas bien o no puede enfocar, como lo dijimos en el principio, no puede enfocarse en Jesús o en Dios si Él no te lo permite. Entonces, dentro del caminar de un cristiano, ¿cierto?, está lleno de errores, lleno de problemas, o del caminar de un ser humano normal, lleno de cosas, ¿cierto?, que si es muy probable que si te las recuerdas te avergüences de ellas. Por ejemplo, yo sé que de aquí ninguna persona que haya robado va a decir, yo robé. Y si lo hice con vergüenza. Porque el pecado trae vergüenza. Entonces, resulta que nosotros al pecado, a nosotros, nuestro viejo hombre, nos vuelve seres muy individualistas. El pecado te vuelve individualista, te vuelve una persona que solamente se enfoca en uno mismo. Entonces, cuando tú entras al Evangelio y conoces a Dios y te empiezas a enfocar en un tercero que es Dios, te empiezas a dar cuenta de todas las tonteras que hacías y de todos tus errores. Que en el pecado no podías verlo porque una de las facultades de ser individualista o de ser egocéntrico es que no te importa lo contorno. Un ejemplo extremo que he escuchado muchos estudios de esto, ¿cierto? O sea, yo lo pensaba, pero me puse a buscarlo en internet porque se forman muchas disputas, más en estos tiempos, sobre la depresión. La depresión es la enfermedad más egocéntrica que existe. ¿Por qué? Pero, ¿qué tan egocéntrica? Vamos al tema. Cuando tú estás con depresión, estás triste, lo único que a ti te importa son tus sentimientos y tus emociones. No te importa nada más que eso. Te lo digo porque yo, ¿cierto?, he conocido a gente depresiva y he estado también en circunstancias donde uno se deprime por circunstancias de la vida y donde uno solamente le importa lo que yo estoy sintiendo. Entonces, cuando uno entra en depresión, las personas que se deprimen, las personas que entran en esta cúpula de tristeza, no les importa nada más que ellos mismos. No les importa si el papá sufre, no les importa si el amigo sufre, no les importa si el esposo sufre, no les importa si la esposa sufre, si los hijos sufren. He conocido muchas personas, padres de repente, que entran en depresión, que se encierran en su tristeza y no comparten con sus hijos porque están enfocados en ellos mismos. O sea, de que solamente te centras en ti mismo, te centras en tu vanidad. Incluso muchas de las personas que se llegan a matar, ¿cierto?, se matan sin importarles lo que ocurre alrededor. A ellos no les importa el daño que van a hacer a consecuencia, porque yo voy a estar bien conmigo mismo, ellos piensan. O sea, si eso no es egocentrismo, yo no sé lo que es. Si, por ejemplo, si realmente preocuparme solamente por mis emociones, por lo que yo siento, ¿cierto?, por mi vanidad, si eso no es egocentrismo, no sé lo que es. Entonces, el estar en depresión te causa esto de solamente enfocarte en ti mismo nomás. Ahora tú dices, pero está bien enfocarte en ti mismo. Sí, está bien enfocarte en ti mismo. Pero resulta que el hombre sin Dios no se puede enfocar en sí mismo. Porque el hombre que se enfoca en sí mismo, peca. El hombre, las personas que estaban en pecado, antes de conocer a Cristo, solamente nos enfocábamos en mí mismo. Ejemplo, yo he conocido muchas personas, muchos jóvenes que fornican con su polola y no les importa si es pecado o no. Lo único que les importa es que ellos se sientan bien. No les importa si, ejemplo, en este caso de que si la mujer haya llegado bien o haya estado bien, lo único que les importa es que yo como hombre lo hice bien y yo me satisface. Eso es egocentrismo, eso es vanidad. Ejemplo, el hombre o la mujer que incita al otro a fornicar o adulterar, ¿cierto?, no les importa nada más que el mismo. El hombre que adultera no se preocupa por la familia, no se preocupa por la esposa, por los hijos, no le importa el daño que le va a hacer, porque el pecado causa individualismo. El pecado causa, ¿cierto?, solamente enfocarte en ti mismo. Cuando tú entras a Jesucristo, ¿cierto?, tu foco se cambia.
ya no eres tú, es tu amo, es Él. Entonces tú, al enfocarte en Él, te empiezas a mirar para atrás y empiezas a verte lo individualista o lo que causó tu individualismo. Y eso causa vergüenza, eso causa tristeza. Yo, siendo cristiano, imagínense, yo siendo cristiano, yo sigo cristiano toda mi vida, cuando el Señor empezó a hablarme de lo que significaba la vanidad, de lo que significaba, ¿cierto?, el tema de la autoridad en la casa, de que no solamente yo con puño firme nomás, no significaba eso, sino, ¿cierto?, empecé a ver todas las consecuencias que había provocado mi vanidad. Había provocado, ¿cierto?, una esposa a lo mejor que ya no me quería tanto, que pensaba que era violento porque no quería tener problemas con mi hija. Entonces, con una familia, ¿cierto?, en la cual yo mismo había destruido, solamente por mi vanidad. Cuando el Señor me mostró la autoridad y cómo debo enfocarme en Él, me puse a darme cuenta de todas las falencias que tenía como esposo, todas las falencias que tenía como padre. Yo te lo he comentado muchas veces, pero es que estar en Cristo te refleja cómo tú fuiste de individualista, de pecador. Si tú te sientes bien con tu hija o con tu esposa, ¿cierto? O si tú realmente tú quieres, no, aquí yo mando porque yo le digo. Por ejemplo, y sin importar lo demás, porque estás solamente apegado bajo tu percepción de que lo que tú mandas, que se haga lo que tú quieras, sin importar, ¿cierto?, que a lo mejor tu esposa se está levantando temprano a hacerte desayuno porque tú eres mandón, cuando ni siquiera sabes que a lo mejor ella está cansada. Porque eso pasa. El pecado causa individualismo en el matrimonio. Lo mismo con los hijos. De repente yo estoy enfocado en que yo trabajo, yo hago todo, tengo que enfocarme en mi matrimonio, entonces yo tengo que descansar ahora, no me importa si ella quiere jugar conmigo porque tiene que ver tele. O ella puede estar adentro haciendo otras cosas. ¿Cierto? Yo no me estoy enfocando en sus sentimientos, en sentimientos que está recién formando. Me estoy enfocando en los míos, porque el pecado causa individualismo. El pecado causa vergüenza. Entonces, ¿por qué Dios no quiere que vuelvas al viejo hombre? Porque tú, como eras antes, eras vergonzoso. Dabas asco, como lo vimos anteriormente con el viejo hombre. Tu viejo hombre, ¿cierto?, es horrible como persona. Es súper egocéntrico, no le importa nada más que él mismo. Entonces, si tú te ves como tú eras antes, ¿cierto?, es por eso que Dios no quiere que tú vuelvas ahí. Porque sabe que si vuelves ahí, vas a volver a ser la misma persona antipática que eras antes y eso Él no lo quiere porque te ama. Incluso, hay personas que les cuesta un poco ser obedientes, como lo vimos en la clase pasada, pero incluso hasta las personas que dan un paso chiquitito de obediencia, cuando se miran para atrás, se avergüenzan de cosas que hicieron. Cosas chiquititas, aunque no tengan ninguna revelación, aunque lo busquen súper poquito. Aún así, estas personas se avergüenzan de cosas que hicieron anteriormente. Porque el pecado causa vergüenza. Es lo que causa el pecado y lo que vimos en el versículo 20. El 21, la versión NTV. Dice así: ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que cosas que terminan en la condenación eterna. Como dijimos recién anteriormente, uno de los conflictos más grandes del cristiano es la autocrítica. No nos gusta autocriticarnos, no nos gusta escudriñarnos porque no nos gusta, porque son muchos defectos los que tengo que cambiar. Por ejemplo, yo les comenté a ustedes una vez, te lo he comentado muchas veces, el tema de la televisión. A mí me encanta ver televisión, me encanta ver cine, me encanta jugar. O sea, yo, en mi percepción, si yo admitía que estaba dedicándole mucho tiempo a eso, estaba admitiendo que estaba haciendo las cosas erróneas. Es como en la mujer en este caso. Si la mujer admite o entiende que el sometimiento no importa, ¿cierto? Que no, que si el sometimiento se va a pasar para la punta, la cuestión, que mi esposa va a hacer esta cuestión para acá y para allá. Si ella no lo entiende, ¿cierto? Es porque busca justificativo. Está todo el diciendo, no, es que si yo me someto, mi esposa va a ser peor de lo que es ahora. Entonces tengo que imponerme. Y es lo mismo, porque no hay autocrítica. Porque preferimos que el otro haga la pega, hacerla yo. Preferimos, ¿cierto? Yo preferiría que cambiara a mi esposa a cambiar yo, porque es más fácil, ¿o no? Es más fácil que el otro cambie. Porque sí, esto lo hemos visto, ¿cierto?, en todas las clases. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que hice mal delante de mi esposa, ¿cierto?, me da vergüenza. A mí, de repente, cuando yo discutía con mi señora, y yo sabía que tenía razón, en mi mente sentía que tenía razón, ¿cierto?, me daba vergüenza decirle, ¿sabéis qué? Me equivoqué. Me da vergüenza, ¿por qué? Porque estaba admitiendo un error que yo creo que no tengo. Y lo mismo, yo sé que ella tampoco iba a mí, porque también la avergonzaba reconocer un error, porque reconocer un error trae vergüenza. Entonces Pablo dice, sus cosas pasadas a ustedes los avergonzaban. ¿Por qué los avergonzaban?
porque eran cosas para muerte. Toda cosa que a ti te avergüenza, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con el pecado, ¿cierto? O lo que tiene que ver con la santidad, es pecado. Si a ti te avergüenza pedir perdón, es porque es pecado. Porque pedir perdón, ¿cierto? Porque el pecado avergüenza. Hacer las cosas bien te da vergüenza. Solamente por, ¿sabe por qué? Por vanidad. Porque la consecuencia del pecado en el hombre es pura vanidad. Vamos al 22. Si usted cree que realmente su viejo hombre o las cosas suyas pasadas no le avergüenzan, cuando son humillantes, le desafío a subir un pecado a Facebook, un pecado a Instagram. Pongan, yo cuando era más, yo veía pornografía. Estoy seguro que nadie lo va a hacer porque va a ser vergonzoso. Nadie lo va a hacer. Yo cuando era joven hice esto, esto y esto otro. Nadie lo va a hacer porque es vergonzoso. Quizás uno puede decir, yo cuando era pequeño robé una menta. Eso, porque no decimos lo principal. Yo soy esposo y soy agresivo. No lo decimos porque me da vergüenza. Porque si me ve la gente como agresivo, me va a ver mal. Y estas cosas vergüenza para mí. Entonces, como dijimos anteriormente, que se entienda porque es fundamental. Si tú sientes vergüenza de algo que haces, de pedir perdón, de hacer las cosas bien, es porque hay pecado en ti. Porque el pecado causa vergüenza. Entonces Dios dice, en tu vieja naturaleza, ¿cierto? Eras una persona horriblemente vergonzosa. Entonces yo no quiero que vuelvas ahí. ¿Por qué no quiero que vuelva tu viejo hombre? Porque tú, al admitir que este viejo hombre vuelva, todas las cosas que tú sabías que te hacían mal, todas las cosas que tú sabías que eras horrible o que te hacían una pésima persona, vas a hacerlo de nuevo. Incluso después cuando te arrepientas de nuevo y vuelvas al Evangelio, te vas a sentir doblemente de peor de lo vergonzado que estás. Incluso las personas que no se acercan a Jesucristo, la mayoría de los cristianos que no se acercan a Jesucristo, es porque sienten una vergüenza terrible. Porque el pecado causa una vergüenza terrible. El 22 dice, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como a fin la vida eterna. Nuestra vergüenza ya pasó. Cuando dice, ustedes han sido libertados del pecado, han sido liberados de su vergüenza. Ya no tiene que haber vergüenza en ustedes. Nosotros hemos estado hablando, ¿cierto?, de cómo el hombre en la liberación del pecado. Cuando Dios te libera del pecado, te libera de esta vergüenza. Te libera de lo que causa el viejo hombre. Aquí Pablo habla de una palabra que se denomina siervo. La palabra siervo significa esclavo. En la nueva versión la palabra siervo la quitan. ¿Por qué la quitan? Porque un siervo es alguien que recibe paga por lo que hace. Y nosotros, aunque queramos, no debiéramos recibir ninguna paga de lo que hacemos. Dios en su misericordia nos da de todo, ¿cierto? Nos da trabajo, alimentación, nos da vida saludable, nos da de todo, pero no debiéramos por qué recibir algo. Porque somos esclavos de Dios. Entonces, la diferencia de la palabra siervo, de repente dice, yo soy un siervo de Dios. La gente que dice siervo es porque recibe algo a cambio. Entonces, nosotros vimos que la gracia es gratis, que la salvación es gratis, tú no tienes que dar nada, no hacer nada para recibirla. Lo único que sí, que tienes que hacer algo para conservarla, y eso puede ser, y lo vimos, ¿cierto?, en la clase antepasada. Pablo, en este versículo, nombra algo trascendental en el cristiano. Habla, ¿cierto?, del fruto de la santificación. ¿Cierto? Pero resulta que tenemos nosotros un fruto diferente a los frutos del Espíritu. Es un fruto de santificación. Este fruto de santificación se da por sí solo. Tú, al entregarte a Jesucristo, al dejar tu nuevo hombre atrás, tu viejo hombre atrás, ¿cierto? Ya de comenzar a caminar en Jesucristo, en ti nace un fruto de ser santo, un fruto de estar apartado del pecado. Ahora, resulta que la diferencia de los frutos es que los frutos de un árbol, ¿cierto? Un árbol cuando da frutos no hace fuerza. ¡Cuidado, un fruto! ¡Oh! Una manzana. No lo hace. El árbol para dar frutos solamente tiene que tener su raíz bien firme, bien apegada. Incluso aunque reciba poquita agüita, ¿cierto? Si su raíz está bien firme, puede dar frutos igual. Porque el árbol da frutos por consecuencia. El árbol no da frutos porque sí, da frutos por consecuencia. Nosotros, al estar en Jesucristo, al nacer de nuevo, recibimos un fruto por consecuencia, que es el fruto de la santificación. O sea, nosotros comenzamos a ser obedientes, comenzamos, ¿cierto?, el Evangelio y recibimos este fruto precioso, que es de ser santos. O sea, de que si usted persevera en el Evangelio, usted puede mantener este fruto para siempre.
Nosotros recordemos, ¿cierto?, que el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo con consejos de malos, decía de escarnecedores sentado, será acumulado apartado juntos para corrientes de río, ¿cierto? Lo dije rápido, pero es lo mismo. Nosotros cuando estamos en el Evangelio, estamos con las raíces en el agüita, provocando que este fruto de santificación esté siempre ahí, siempre firme. Este fruto de santificación solo se quita, ¿cierto?, cuando vuelve tu viejo hombre. O sea, cuando tu raíz se va para el otro lado, se quita este fruto de santificación. ¿Ok? Entonces, dentro del cristianismo ocurre un problema grandísimo, que se confunde la santificación con el legalismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ser santo, ¿cierto?, es apartarse del pecado, apartarse de las cosas, ¿cierto? Pero resulta de que, como nosotros dijimos, la santidad se da por consecuencia de búsqueda. Si usted, ¿cierto?, el fruto de la santificación da por consecuencia propia, por consecuencia. El legalismo no. El legalismo nace porque yo quiero hacer las cosas bien para ver que las hago bien. Ejemplo, yo dejo de fumar no por consecuencia de que sea malo, sino dejo de fumar porque yo sé de que si dejo de fumar voy a ser santo, lo hago mejor que otros. Cuando dejar de fumar, yo no lo hago por ser mejor cristiano. Lo hago porque yo quiero amar a Dios y por consecuencia quiero hacerlo. La obediencia de la mujer al esposo, cuando te digo de nuevo, nace por consecuencia de la santidad. La autoridad del hombre en la casa nace por consecuencia de santidad. El amor del hombre hacia la familia nace por consecuencia, no nace por legalismo o por obligación. Si tú lo estás haciendo obligado, eso se llama legalismo. Porque eso debe nacer en tu corazón por ti solo. Es como orar. Si tú no tienes ganas de orar, es porque estás teniendo problemas en tu intimidad. Contigo mismo tienes que observarte. Porque orar es una consecuencia de tu santificación. Es una consecuencia de querer estar con Dios. Nosotros lo hemos hablado muchas veces y lo hemos asimilado con el romance. Yo, si amo a mi esposa, yo hablo con ella por consecuencia, no porque yo espero aquí que nadie llegue a la casa y diga: voy a tener que hablar con mi esposa para que vea que la amo. Y eso es justificar una acción que no es santa. Desgraciadamente, la santificación tiene algo en el hombre, pero el legalismo tiene algo en el hombre que es prácticamente orgullo. El legalismo trae orgullo. Uno deja de hacer las cosas porque se cree superior al otro. Por ejemplo, yo no escucho música mundana porque yo soy más cristiano que tú. ¿Cuántas veces han estado en esta disputa de repente de que, oye, ¿tú veis tele? Sí, yo no, pero soy santo. Eso no es santificación, eso es justificación. Perdón, eso es legalismo. No estás dejando de ver tele porque eres legalista. Ejemplo, lo mismo, si a mí Dios, ejemplo, a mí y a mi primo nos encanta jugar consolas. Si a mí Dios me dijo que dejara de jugar y yo le digo a él, yo dejé de jugar y oro más. Eso no es santificación, eso es legalismo. Porque la santificación es personal, es un fruto de mi consecuencia. Es lo mismo con el esposo y la esposa. Yo me digo, yo a ti te obedezco, así que tú tenés que amarme. No, porque es consecuencia tuya. Si tú quieres ser obediente a tu esposo, o si la mujer tiene que amar a su esposa, es por consecuencia de santidad. Tú no lo haces para recibir algo a cambio. Si lo haces para recibir algo a cambio, se llama legalismo. Y el legalismo produce ego, produce vanidad. Entonces, hay que tener cuidado sobre qué estamos haciendo nosotros. Si nuestro fruto es un fruto legalista o un fruto de santidad. Estamos dejando que nuestro fruto sea un sucedáneo de fruto. No sé si conocen la palabra sucedáneo. No sé si ustedes han tomado estos jugos de limón, ¿cierto? Dice ahí, sucedáneo de limón. Lo que menos trae ese jugo es el limón. Tiene sabor a limón, huele a limón, a veces tiene sabor a quick, pero la idea es que sea limón, ¿cierto? Pero es un sucedáneo, no es limón. Entonces, de repente nosotros tenemos un sucedáneo de santidad. Porque creemos que hacemos las cosas bien porque queremos recibir cosas a cambio, pero no es así. Si tú no quieres someterte, o si tú no quieres orar, si tú no quieres leer, tienes que escudriñarte porque eso nace por consecuencia. La oración, la búsqueda nace por consecuencia por querer estar con Dios. No nace porque tú recibas algo a cambio. Yo no oro para que el Señor me dé trabajo. Yo oro para que el Señor esté conmigo. Obviamente si yo oro por el trabajo es porque estoy ahí orando y uno ora de todo lo que tiene. Por los hijos, por el primo, por el trabajo, por el trabajo, por lo que no tiene, por lo que tiene. Yo no oro solamente para que el Señor me dé. Si oro para que el Señor me dé, es porque es un fruto de justificación. Estás orando para recibir algo a cambio. Y eso, cierto, es el pecado. Porque el pecado te da egocentrismo. El pecado te da, cierto, solamente preocuparte en ti mismo.
Yo no, por ejemplo, la gente puede decir, entonces no oro nunca más por mi familia. No estamos hablando de eso. Hablamos del motivo de tu oración, del motivo de tu búsqueda. Yo no me estoy congregando para, por ejemplo, una vez un hermano, no voy a decir su nombre, me dijo, de otra iglesia, me dijo, tú estás haciendo clase por ego. Yo no me congrego o no hago clases por vanidad. Yo si fuera por mí, lo haría en la casa, en línea, porque sería más cómodo, o no lo haría. O me hubiera ofrecido ser maestro en la escuela dominical de allá, que hay más gente. Porque allá también a los maestros le pagan. Entonces mejor me hubiera sido maestro allá porque allá gana más lucas. Entonces mejor me hubiera quedado allá. Pero uno no lo hace por eso. Uno lo hace por santificación, uno lo hace por amor. Entonces llega ahí, ¿cierto? Ese concepto. Uno no trabaja para Dios por consecuencia, para recibir algo a cambio. Uno trabaja para Dios porque uno quiere hacerlo. Yo no vengo a la iglesia, yo no oro. Si tu oración está siendo enfocada para recibir algo, eso se llama, ¿cómo dijimos? Se llama legalismo. Porque el legalismo es un sucedáneo de santidad. Tú dices, yo estoy orando por trabajo porque yo soy santo. Tú estás orando por trabajo o estás orando por algo porque tú quieres recibir algo a cambio. Tú tienes que enfocarte en los principios de Dios, que te dice que Él siempre va a estar contigo en la mesa, te va a bendecir. Si tú quieres orar por trabajo, está bien que lo hagas, pero ¿cuál fue tu motivo principal de trabajo? Lo digo con experiencia propia. De repente nosotros hemos estado mucho tiempo sin trabajo. Yo me levantaba en la madrugada solamente para por trabajo. ¿Cuál era el motivo fundamental? El trabajo, la plata, prácticamente, estar bien con mi familia. Entonces Dios me decía, busca tu motivo principal por qué oras. ¿Eres santo o eres sucedáneo de santo? Porque cuando tú, como dijimos aquí, cuando tú eres liberado del pecado, eres liberado y ahora eres un esclavo de Dios, ¿cierto? Tienes que dar este primer fruto de santificación. Y no lo confundas con tu legalismo carnal, porque eso es complicado, porque eso es pecado, porque eso es vanidad. Entonces, llega aquí Pablo y nos dice, en conclusión, ¿qué fruto estamos dando? ¿Es santo? ¿O ves como estas bolitas de Navidad de plásticas? Me acuerdo que antes las bolas de Navidad eran de vidrio, eran bonitas, ¿cierto? Eran más caras, pero eran bonitas. Ahora después hicieron todo de plástico, todo más fácil. Porque es como las flores plásticas, como esas, flores plásticas del diablo. Flores plásticas, ¿cierto? Que obviamente, como duran más, como se ven bonitas, porque esas no las tengo que regar. Soy flojo. Eso no las riego. Porque las plantas reales hay que regarlas. Hay que regarlas, hay que limpiarlas, hay que estarlas podando, hay que cambiarlas de nuevo, porque se marchitan. Porque así funciona la santidad. La santidad, ¿cierto? No funciona como plástico. El orgullo y el legalismo es plástico. Porque eso solamente lo haces para que te veas bien contigo mismo, para sentirte bien contigo mismo, de que está bien. Pero en el espíritu no. Porque el espíritu tiene este acto de obediencia que tú tienes que estar siempre obedeciendo y caminando. El último versículo, para que no me hagan así. El 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros, cuando hablamos del pecado, eso ya, incluso nosotros en la primera clase ya hablamos del pecado, ¿cierto? Que todo lo que era el pecado, lo que bla, bla, acá. Entonces, mencionamos de que tú pecas una vez, una pura vez, y mueres al tiro. En la gracia es diferente, lo vimos en la clase pasada. De que tú, ejemplo, la idea es que no peques más. ¿Por qué? Porque, como dijimos ahora, ¿cierto? La única forma de no seguir pecando es estar en los pies de Cristo. Como dijimos, es tener tu raíz en las aguas, dando siempre tu fruto de santificación, mantenerlo así como cuidándolo, haciéndolo así, un fruto que es lindo. Yo me acuerdo una vez mi papá contaba la historia de cuando él tenía durazno una vez atrás, ¿cierto? Él tenía un durazno y tenía como 2 duraznos bien grandecitos, bonitos. Y él decía que él llegaba todo el día del trabajo y lo limpiaba con amor, lo limpiaba todos los días. Porque no sé si eran los primeros frutos de su árbol, pero los cuidaba mucho. Y uno tiene que hacer así con su fruto de santidad. Cuidarlo, porque es algo cierto que se puede caer en cualquier momento o se puede transformar en un sucedáneo. Porque somos carne. Como dijimos la clase pasada, nosotros vamos a querer siempre ir a la carne. Porque somos carne. Como somos carne, estamos tan acostumbrados a nuestra crianza pecaminosa, lo único que queremos es pecar y pensamos todo el día en pecado. Pero si estamos nosotros en Cristo, lo que menos hacemos es pensar en pecado. Ahí llega el tema de nacer de nuevo. Cuando tú quieres nacer de nuevo, porque te enamoras, lo único que quieres es estar con tu esposo o con tu esposa,
apapacharlo, darle besito, darle tecito. Por ejemplo, a mí me encanta servirle a mi esposa, me encanta. Me gusta cocinarle, porque para mí cocinar es un acto de amor, para mí en lo personal. Por ejemplo, por eso estamos tan gorditos. Entonces, y viceversa. Por ejemplo, a ella le encanta servirme, porque para ella también siento que yo llega del trabajo y me sirve para ella, la hace sentir de que me ama. Para ella en lo personal. Entonces, yo como siento que amo a Dios, estando siempre con Él, dándole tecito en la mañana, Señor, bendito Señor Jesús, en la tarde, en la noche. Me acuerdo que hace poco mi papá me decía de que el cristiano ha perdido lo básico, las 3 oraciones básicas. Al almuerzo, el del almuerzo, el de la cena, el de la once y el desayuno. Si un cristiano ya no ora por eso, es porque tenés cualquier problema. Porque es lo básico. Uno toma. Gracias, Señor. Es lo básico porque te nace dar gracias por todo, porque tú sabes que esto es porque Dios te lo dio. Y uno es agradecido. Entonces, cuando uno busca del Señor, uno no busca porque quiere recibir algo, busca por consecuencia. Porque como Él es tan grande y Él es tan misericordioso, ¿cierto? Que me dio esta posibilidad de poder acercarme a Él. Entonces, como esta paga de pecado es muerte, ¿cierto? Él dice que nos da una dádiva. ¿Qué significa la palabra dádiva? La palabra dádiva significa don. Proviene del griego charisma, que significa facultad milagrosa. Muchas de las personas hasta el día de hoy, los teólogos, creen de que dádiva se refiere a la salvación. Pero resulta que la salvación, ¿cierto? A diferencia de la gracia, no es una dádiva. Por ejemplo, aquí no se enfoca en la dádiva. Porque nosotros sabemos que el fruto de santificación, ¿cómo se obtiene? ¿Cierto? ¿Cómo se obtiene el fruto de santificación? Naciendo de nuevo. O sea que nosotros, al ser santificados, alcanzamos la vida eterna, alcanzamos la salvación. Salvación significa salida o escape de. Eso significa ser salvado. Tú, ¿cierto? Al estar en vida eterna, tú fuiste rescatado de algo que no merecías, de algo que merecías, que eras el pecado. Entonces, esta dádiva, ¿cierto? O esta santidad se obtiene cuando tú naces de nuevo. Entonces ya no sería dádiva. Nosotros lo vimos nuevamente, ¿cierto? La única forma, lo único que tú recibes sin merecer, lo único que tú puedes recibir dentro del Evangelio, ¿cierto? Gratis, sin hacer nada, es la gracia. Porque la santidad, ¿cierto? Tienes que esforzarte para perseverarla, lo mismo es un fruto que tienes que dar perseverancia. La gracia no. La gracia, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Que tú te apartes de Dios y vas a seguir ahí. Porque es la gracia. Eso es lo que provoca la gracia. Que tú puedes, aunque te apartes, vuelvas. Entonces dice, como la paga del pecado es muerte, como si tú pecas una vez y mueres, ahí está el regalo inmerecido. La dádiva de Dios que te da vida eterna, que te acerca a esta vida eterna. Entonces, yo quería hacer una ecuación, pero no lo pude hacer bien, ¿cierto? Pero nosotros vimos, ¿cierto? En el versículo 22, que es santidad, aquí vimos el 22, dice, ¿cierto? Que fruto del Espíritu, fruto de la santificación y como fin, la vida eterna. Que la santidad te da la vida eterna, ¿cierto? Si tú eres santo, obtienes vida eterna. O sea, santidad es igual a vida eterna. Vimos en el versículo 23 que la vida eterna, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que la vida eterna, ¿cierto? Es solamente en Cristo Jesús. O sea, la santidad te da vida eterna y la vida eterna es solamente en Cristo Jesús. Si nosotros hacemos una ecuación, ponemos aquí santidad, vida eterna y en Cristo Jesús, y sacamos la palabra vida eterna porque como ecuación queda solamente santidad es igual en Cristo Jesús. O sea que la santidad, la única forma de nosotros tenemos santidad es en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos toda la vida eterna. O sea, de que el Evangelio, todo lo que estamos viendo ahora de las gracias, la justificación, la dádiva, todo eso totalmente proviene de Jesucristo. Si no fuera por Él, no tendríamos absolutamente nada. Si no fuera por Jesucristo, no tendríamos, por ejemplo, sin Jesucristo no habría gracia. Sin Jesús no habría santidad. Sin Jesús no habría fe. Y sin Jesús no hay historia. Porque la historia la definió Jesucristo. No por referencia a antes de Cristo y después de Cristo, sino como lo vimos en la primera casa de Romanos, ¿cierto?
Jesucristo hace un cambio en el mundo grotesco, que cambia todo. Incluso hace que la ley sea para todo el mundo. Ya los países se formaron bajo la ley de Moisés, el tema cierto de los juicios, el tema cierto de la justicia, se basó todo en lo que dice la Biblia. Porque Jesús marcó la historia. Entonces, sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay nada. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que entender? Entonces, nosotros, como dijimos, la santidad, ¿cierto? Si tú eres santo, te das vida eterna, ¿cierto? Y la vida eterna solo se consigue en Cristo Jesús. O sea que la santidad proviene de Jesús. Si tú no eres santo o no te sientes santo, es porque no estás con Jesús, porque Jesús te entrega la santidad. Ahora es tiempo donde tú te escudriñas y dices, ¿estoy siendo santo o no estoy siendo santo? Porque si no estás siendo santo, es porque Jesús no está contigo, es porque tú no estás con Jesús. Una vez, me acuerdo que un hermano preguntó y dijo, ¿cómo sé si me voy al cielo? ¿Cómo sé si hago las cosas bien? ¿Cómo sé si estoy santo? Por ejemplo, de que si el Señor viene y me arrebata. Le dije, súper fácil, súper simple. En tu casa, imagínate, si el Señor viene, me voy y me quedo, y sentís duda, ¿de qué hay? Estás pecando. Porque la santidad te causa seguridad de que lo que tú estás haciendo. No, a mí me pasa muchas veces, lo voy a decir ahora, pero es chistoso, de que de repente estoy en la pega y no veo a mi papá. No lo veo y de repente digo, mi papá no está, no creo que sea no creo que sea el arrebatamiento, porque si se fue él, ¿cómo no voy a ir yo? el pensamiento de repente en la mente. Porque la santificación te causa seguridad de lo que tú crees y de lo que tú tienes. Y no tú puedes decir, pero este compadre, por eso, a eso llamamos santificación, que me estoy apartando del pecado todos los días. Todos los días estoy en Jesucristo y digo, Señor, otra vez hice esto mal. Otra vez le falté respeto a mi papá, o le quité a mi esposa, o fui agresivo con mi hija, o dije esto en el trabajo, así que perdóname, ayúdame a cambiar. Porque la santificación, el nacer de nuevo, te causa estas ganas de querer hacer las cosas bien. No lo haces por legalismo, lo haces porque tú quieres cambiar, porque tú quieres hacerlo, porque lo necesitas. Porque tú sabes de que como todo gira alrededor de Jesús, ¿cierto? Tienes gracia y tienes favor de Jesús. Entonces, la pregunta es, que no la hace aquí el apóstol Pablo, pero sí se la hago a ustedes, como se le dice la clase pasada. ¿Quieres dejar de pecar? La vez pasada le dije, ¿quieres dejar de pecar? Sea obediente. Ahora le dije, ¿quieres dejar de pecar? Acérquese a Jesucristo. Así de simple. Deje que Él lo abrace, lo apapache. Porque si a usted le cuesta algo, ¿cierto? Es que Jesucristo todo es mucho más fácil, lo hace mucho más rápido. Si a usted le está costando dejar algunas cosas, es porque no se lo está entregando a Jesucristo. Así de simple. Si a usted le está costando sumar carácter, es porque no se lo está entregando a Jesucristo. Si a usted algo le cuesta, es porque no se lo está entregando a Jesucristo. Porque estar en Jesucristo te santifica. Estar en Jesucristo te da santidad. Jesús te da la vida eterna. Amén. Oremos.